He titulado a esta pequeña reflexión o a este pequeño estudio "El que lo detiene", para referirme al anticristo, al cuerno pequeño o al hijo de perdición del cual este pasaje habla. Este capítulo 2 que vamos a estar usando de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses nos habla sobre la segunda venida del Señor y la señal más clara que le precede a su advenimiento. Y esta señal clarísima que le precede a la segunda venida del Señor es la manifestación del inicuo o del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces dice el versículo 8: se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En el versículo 7, el apóstol Pablo dice que el misterio de la iniquidad ya estaba operando en sus tiempos. Esa maquinaria diabólica que va a culminar con la manifestación del anticristo, porque este misterio de la iniquidad es lo contrario a lo que él mismo define como el misterio de la piedad. En primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, él habla del misterio de la piedad que viene a ser la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Así que el misterio de la iniquidad es la encarnación del mal en la persona del anticristo. Sin embargo, este pasaje nos dice que hay quien al momento lo detiene, aunque ese misterio ya está en acción, está impedido, está pausado o está restringido, porque hay alguien que lo detiene o hay alguien que lo impide. Ahora, dependiendo de la identidad del que lo impide, del que lo restringe, nosotros formulamos una serie de doctrinas dependiendo de la identidad que adopte para nosotros esa persona. Algunas de las identidades que se le pueden dar es que es el Espíritu Santo que está restringiendo o él mismo o a través de la iglesia para que el anticristo no se manifieste hasta que él o la iglesia sean removidos, como lo dice el pasaje. Sin embargo, hay una interpretación muchísimo más sencilla y muchísimo más argumentada en la palabra de Dios, y es la siguiente: el que detiene la manifestación del anticristo no es el Espíritu Santo ni tampoco la iglesia del Señor. El que detiene ese misterio de la iniquidad para que no se manifieste hoy en día es el arcángel Miguel. Él es el que está deteniendo al enemigo para que este misterio no pueda llegar a su culminación o a su manifestación en este momento, aunque él ya lo quisiera así. Y para argumentar sobre este punto, yo quiero leerle un pasaje en Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel 12:1 es un pasaje que está hablando del tiempo de la tribulación o de los postreros tiempos, y precisamente sobre el arcángel Miguel. Y el pasaje dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora, lo que yo le quiero mencionar o lo que quiero llamar la atención es a esa palabra levantará. Dice que Miguel se va a levantar, y esa palabra levantar en el original, la amod, en el original hebreo, significa estar quieto o desistir de cualquier actividad. Y cuando usted entiende el sentido original de esta palabra, entonces el pasaje diría: en aquel tiempo se levantará Miguel, o estará quieto Miguel, o desistirá Miguel de cualquier actividad,
y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Miguel va a desistir de detener, de retener, de restringir o de impedir que el anticristo se manifieste. Pero este no es un pasaje nada más aislado, sino que Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, nos da más detalles sobre este suceso y nos dice, curiosamente, ¿verdad? También durante el periodo conocido como la Gran Tribulación, dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Lea también el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto sucede justo en el mismo momento en el que Daniel nos está describiendo que Miguel desiste, o que Miguel se aparta, o que Miguel deja de impedir. Esta rebelión tiene lugar en el cielo justo en ese periodo, a la mitad del periodo conocido como la semana 70. Una batalla se desencadena en el cielo y Satanás es arrojado de las regiones celestiales, donde tiene su centro, su base de operaciones, y desde donde todavía él tiene acceso al cielo. Por eso en este mismo pasaje se menciona en el versículo 10 que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. El camino para Satanás, el descenso para Satanás, la caída para Satanás, se está dando en diversas partes. Primero fue expulsado para no estar en el cielo permanentemente. Fue expulsado a las regiones celestiales, pero usted ha leído el libro de Job, aún aquí tiene acceso al cielo. Sin embargo, a partir de esta batalla en que es vencido por Miguel y por sus ángeles, es expulsado aún de las regiones celestiales y del acceso a la presencia de Dios, y es confinado a la tierra. Por eso se pronuncia un lamento sobre los moradores de la tierra, porque ahora la restricción que Satanás tenía para obrar en la tierra ya no va a tener limitantes. Y esto coincide, por supuesto, con este periodo, como usted lo puede leer en este capítulo, en donde Israel es perseguido por el enemigo, por el anticristo, en donde arrecia la persecución, y ese tiempo de angustia para Jacob tiene lugar. Esto también coincide con Apocalipsis 9, en donde dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. A partir de que el enemigo es expulsado del cielo, la actividad diabólica se incrementa, y esto por supuesto coincide con la abominación desoladora y coincide con el momento en que el anticristo se manifiesta como tal. Pero otro argumento más fuerte a favor de esta postura nosotros lo encontramos en el mismo pasaje de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Voy a citar lo que el diccionario Bacon traduce o habla de la palabra apostasía, da su definición en el griego clásico, y dice que apostasía era un término usado para alguien que desertaba o alguien que se sublevaba contra una autoridad militar superior. En pocas palabras, apostasía significa rebelión. De hecho, la Nueva Versión Internacional, en vez de apostasía, traduce rebelión. Y si lo tomamos así, el pasaje diría: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá o no se manifestará
sin que antes venga la rebelión. La rebelión de Daniel capítulo 12 versículo 1, que después de esa rebelión, entonces Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Israel, se va a hacer a un lado para que la actividad demoníaca se incremente en la tierra como parte de un juicio divino permitido por Dios para el mundo por su pecado, y también la misma batalla de la que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 12 versículo 7. Bueno, tengo otro argumento a favor de Miguel como el que detiene o como el que impide. Mire, de manera muy repetitiva en la escritura, siempre que se menciona a Miguel, lo vamos a encontrar impidiendo, lo vamos a encontrar peleando, lo vamos a encontrar deteniendo. Y muchas de esas ocasiones el otro involucrado o la otra parte es el mismo Satanás. En Daniel capítulo 10 versículo 12 y versículo 31, un mensaje había sido enviado a Daniel, y él dice desde el versículo 12: entonces el ángel me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y luego el versículo 31 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel pedía una revelación que le fue otorgada desde el primer día, pero el ángel se quedó detenido, impedido por el príncipe de Persia, y luego vendría el príncipe de Grecia, dos principados encargados de vastas regiones celestiales precisamente, y el ángel se quedó ahí atorado hasta que Miguel vino y les impidió a los que obstaculizaban para que el ángel y el mensaje pudieran llegar hasta Daniel. Usted ha leído en Judas cómo Satanás y el mismo Miguel contendían por el cuerpo de Moisés. ¿Qué es lo que estaba haciendo Miguel? Impidiendo en ese momento que Satanás se quedara, se posesionara del cuerpo de Moisés. Incluso en Apocalipsis capítulo 20 versículo 1, antes de la era milenaria, usted encuentra un ángel poderoso que baja con una cadena en su mano y ata al enemigo por 1000 años, confinándolo al abismo. La razón por la cual hace eso es para impedir que engañe más a las naciones durante ese periodo o ese reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando usted encuentra a Satanás peleando y cuando lo encuentra siendo impedido, siempre es Miguel el que lo está impidiendo o el que lo está deteniendo. Dios sujetó a las huestes angelicales a pelear entre ellos, y Dios lo sujetó todo también a ciertas jerarquías. Un ángel pelea con un ángel menor y un ángel mayor tiene que venir en su auxilio. Así que Miguel es un ángel poderosísimo que siempre está impidiendo cosas a Satanás. Creo que sería demeritar al Espíritu Santo al ponerlo en un papel en donde Él sea quien impide o quien restringe o quien detiene al enemigo. Hay niveles que Dios puso, hay jerarquías, hay huestes angelicales como lo hemos visto, y por eso nosotros sabemos que el que detiene la manifestación del inicuo o del hombre del pecado es Miguel y no el Espíritu Santo, ni mucho menos la iglesia.